porción bíblica que tenemos por leer. En el libro Romanos, todo el capítulo, más bien todo el libro Romanos es especial, pero esta noche vamos a leer del versículo 18 al final. ¿Sabe qué? Vamos a leer solo 20, 21 y luego leemos, pasamos al capítulo 6, Romanos 5, 20, 21 y luego seguimos con el capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos 5, 20, 21 y 6, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ocupe su lugar, hermanos. Estamos por terminar el capítulo 2 de nuestro estudio, de nuestro libro que estamos llevando, y no lo hemos estado llevando en secuencia, pero esta tarde quiero mencionar esta porción. Ya en el último párrafo del capítulo 2, está titulado ahí en su libro como la línea fina de separación. Y fíjense que yo no sé usted, pero a mí no sé si me gusta o me acostumbré o descubrí que el regresar a la lectura, si usted quiere desde el capítulo 1, le va a ayudar todavía más para que cuando llegue a donde vamos, asimilemos y entendamos y captemos y aprendamos más. Entonces, eso me sucede a mí. Si usted lo quiere hacer de la forma, hágalo. Si no, igual no hay ningún problema. Porque algunos van apurando, ¿no? Algunos ya se leyeron todos los 12 capítulos y no se trata de eso. Yo preferiría en todo caso ahorita regresar al capítulo 1 por algunas razones, y le doy una que yo creo que es la suficiente. Por las hermanas que apenas van llegando. Por las hermanas que solamente nos están visitando, y me gustó mucho el detalle de ellas el día martes, de oración, este martes que pasó. Se dieron cuenta que hoy vamos a seguir con las preguntas, y la hermana me dice: hermano, yo quiero las preguntas, y no se fue hasta que sigue con las preguntas. Y dijo: yo quiero el libro, y mire hasta dónde vamos. Y llegué hoy a la hora del servicio, y ya estaban ahí. Yo me fui a orar. Las preguntas ya va a haber tiempo. Ahorita no quiero hablar de preguntas, ahorita quiero hablar con Dios. Así que me vine a orar y ya solo escuchaba ahí. No me interrumpieron, ¿verdad? Yo he aprendido que escuchar aquí, escuchar allá. Así como lo hace usted, mamá. Usted está ahí cocinando y está con el niño acá, con el teléfono aquí. Yo no sé cómo le hacen, pero las tres cosas le salen bien. Le salen bien ese guiso, ese niño está calladito ahí, y le están atendiendo acá por el teléfono. Bueno, de algo tengo que aprender nosotros, ¿verdad? Así de que yo estoy allá orando, no les digo que los mande a callar, sino les digo: bendicen mis hermanos. Les sigo con mi tema y mi petición ahí. Bueno, las preguntas, el detalle de la hermana, ¿verdad? No se quiso llevar, no sé hasta dónde llegó, pero yo creo que le va a ayudar, ¿verdad? En algo le ayudó del martes para acá, porque leyó, estudió algo nuevo, algo diferente, algo que no sabe ni por dónde empezar, porque empezamos el capítulo 1 y hoy terminamos el 2, pero
prometí el martes, haré el intento de cumplírselos, pero bueno, vamos acá con el capítulo 2. Y me encontré con esta porción que le digo, y mire, me gustó cómo la llama el escritor o los escritores de este manual. Dice, la línea fina de separación. Hay una línea bastante fina, algo que de alguna manera marca un límite, una medida, un tiempo, un espacio y también una experiencia. Una línea fina de separación. Y Pablo, con lo que acabamos de leer, está mencionando aquí dos cosas. Él viene hablando de la transgresión que cometió Adán, que por esa transgresión nos metió en problemas. Digo nos metió porque ustedes y yo nacimos bajo esa condenación de pecado, bajo el dominio y el control del diablo, del pecado, de la carne, del mundo y bueno, de todo lo que hasta la fecha batallamos para hacer morir, deshacer o hacer a un lado para darle lugar a la vida del espíritu, a las cosas que son del espíritu. Hay una sola línea de separación, dice el escritor. Entonces él viene hablando de esto y dice, si por uno que cometió una infracción, todos llevamos la culpa, todos tenemos problemas, todos nacimos bajo condenación, también por uno. Amén. Amén. Esa es la gran diferencia. Pero también por uno, que vino y arregló todo lo que el otro echó a perder, también por eso tenemos salvación. Amén. Pero la línea de separación es tan complicada, si usted me permite la palabra, de entender, porque nuestra mente no está capacitada todavía, digo todavía porque un día vamos a estar en la patria celestial, entonces tenemos cuerpo glorificado. Iba platicando con mi esposa el día martes de ese tema, de ese punto de entrar a la patria celestial, y ya se quedó atrás ya las luchas y todo aquello que hoy estamos. Y no le estoy hablando solo de las tentaciones y todas las inclinaciones al mal, sino todas aquellas cosas que, porque no son solo el pecado, no solo el diablo, no solo el mundo, es mi carácter, es mi carne, es lo que yo quiero, es lo que yo espero, a mi estilo, a mi manera, a mi forma. Hay muchas luchas, hermano, muchas, y no se lo estoy diciendo para desanimarlo, no, solamente le estoy diciendo para que usted sepa, para que no se sorprenda, porque algunas veces creemos ya ganar la batalla y nos damos cuenta que todavía hay otra que ganar. Sí. Después de esa segunda todavía hay otra. La semana tiene 7 días y cada día tiene su lucha. Cada día tiene 24 horas y cada hora tiene su lucha. O sea que a donde le busquemos, seguimos en batalla. Entonces, volviendo aquí al asunto, sino el apóstol Pablo escribe de una manera tan especial que aún el apóstol Pedro y el resto de apóstoles dijeron, este hermano Pablo tiene una forma de escribir que no lo entendemos, pero escribe muy bien, habla muy bien, eso lo dice uno de los apóstoles, ¿verdad? Diciendo que las enseñanzas de Pablo son tan profundas, son tan espirituales, son tan teológicas, que ellos todavía se quedan, los que caminaron con Jesús, los que aprendieron a los pies de Jesús, todavía se encuentran con problemas al escuchar al hermano Pablo, que no estuvo en ninguna reunión con Jesús, que no atendió ni siquiera una oración de Jesús, no, él por su lado ya aprendió en el fariseísmo, su estilo, su manera, a través de la ley, porque eso sí, todo lo que él aprendió fue de acuerdo a la ley. Él se preparó, él estudió, era un maestro de la ley, era un fariseo de fariseos, dice él. Miren cómo se defiende. Yo soy fariseo de fariseos. Y entre otros, yo más alto. Si de algo me tengo que gloriar, es de todo esto. Él mismo lo escribe, él mismo dice que lo que él es, la capacidad que tiene, el intelecto, la experiencia, el conocimiento, la preparación, todo lo que lo ha llevado a que ahora, transformado por Cristo y lleno del Espíritu Santo, entonces ahora todo eso lo escribe como él, a su manera,
lo que ahora el hermano Pedro dice, ay, el hermano Pablo dice unas cosas que nos deja. Y gloria a Dios por eso, no lo dijo Pedro por callar o por menospreciar al hermano Pablo, sino lo dice. Entonces, esta porción que estamos leyendo, o esto que hemos leído, estos versículos que hemos leído ahorita, caben en eso que el hermano Pedro dice, ay, el hermano Pablo tiene unas cosas. Pero gracias al Señor tenemos toda la Biblia para que nos ayude, nos auxilie, y tenemos al Espíritu Santo que nos enseñe cómo entender lo que el hermano Pablo está diciendo. Entonces, regresemos unas páginas y llegue ahí al Evangelio de San Juan, capítulo 8. Porque si mi mente no me es suficiente para entender cómo la ley me enseñó que era el pecado, pero tampoco hizo nada para remediarlo hasta que vino la gracia, hasta que vino Cristo. A través de la ley solo conocimos qué era hacer lo malo. Es más, qué era el malo, qué era lo malo, el pecado. Dice el apóstol Juan, dice, yo no conocí, perdón, el apóstol Pablo dice, yo no conocí el pecado hasta que leí la ley. Y gracias a la ley también conocí a Cristo, a su remedio. Entonces, aquí encontramos una historia, mi hermano, capítulo 8 de San Juan. Yo sé que usted sabe esta historia, pero analicémosla poco a poco, porque hay unas cosas muy importantes en el párrafo que leí en el libro, que lo aclara esta porción. Cada uno se fue a su casa. Bueno, ahí termina el 7. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de Dios. Vea que no fue chisme, no fue murmuración, no. Fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en él. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. ¿Alguien no sabía esta historia? Mire lo que dicen acá, lo que el apóstol Pablo nos acaba de decir. Que la ley enseñó el pecado. Entonces, si por la gracia somos perdonados, vamos a perseverar entonces en el pecado para que la gracia siga abundando. Porque dice, cuando el pecado aumentó, sobreabundó la gracia. O sea, la gracia fue más allá y cubrió todo el pecado. Entonces dice, vamos a pecar más para que suba más la gracia, para que crezca, para que aumente, para que vaya más, hasta ver hasta dónde llega la gracia. Dice literalmente y de una forma mandatoria, dice, de ninguna manera. Por nada. Que no se nos ocurra pensar eso siquiera. Que bueno, como hay gracia, bueno, como ahí está la misericordia, bueno, como hay domingo, el domingo vamos. Nos olvidamos de lo que vivimos, de lo que, incluso de lo que prometimos martes, jueves o algún día entre semana, y le echamos a perder.
que acabo hay gracia. Como el pecado abundó y sobreabundó la gracia, bueno, me espero el domingo. Me espero la vigilia, pues acabamos al final del mes. Me espero, o me espero, tal vez diciembre, en enero la campaña, me espero una fecha dándole una extensión o dándole crédito que vamos a estar para tal fecha, porque como la gracia abundó. Pero aún con todas esas ideas, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Entonces analicemos así rápidamente algunas palabras de esta porción que acabamos de ver. En primer lugar, la mujer fue sorprendida en el acto mismo. ¿Dónde quedó el 11? Primera falta. Porque este pecado en particular es de 2. Entonces, el primer error de los hombres fue llevar solamente a la mujer. La razón que hace, tuvieron que llevarlo, si en verdad querían cumplir con la ley. Ahora, cuando la llevan y la presentan a Jesús, le dice, ¿tú qué dices, maestro? Porque según Moisés, la ley nos enseñó que esta mujer tenía que morir. O sea, volviendo a lo que Pablo está diciendo, o nos ha dicho, que la ley me enseñó el pecado. Pero en este caso, los hombres solo están viendo el pecado de esta mujer, ni siquiera de ellos. Y ellos se consideran conocedores de la ley. Ellos se están presentando, la ley nos enseña, la ley nos dice, la ley nos manda. O sea, son conocedores de la ley, porque nadie va a defender algo que no conoce, ¿verdad? En este caso, esos hombres están ahí porque conocen la ley, saben lo que la ley dice, saben lo que la ley vale, cuesta y manda, en este caso. Así de que están en toda la disposición de cumplir la ley. Perfecto, hasta ahí todo está bien. Pero bueno, si de esas vamos, está pensando Jesús ahí en el castillo, pues está escuchando. Y sí es cierto, la ley dice eso. Bueno, está bien, vamos a cumplir la ley. Si a cumplir la ley vamos, si de cumplir la ley se trata, que vamos a cumplirla. Ya tenemos una mujer. ¿Quién de todos aquí está libre de pecado porque conoce la ley? Y la ley me enseñó a mí que soy pecador, que soy pecado, que hay pecado en mí. Ok, entonces, ¿qué te dice la ley? El que esté libre de pecado, o sea, que el que haya cumplido fielmente a cabalidad, sin equivocarse, sin tacha la ley, ese que pase aquí, que viene de la primera pena. O sea, como ellos han traído la ley a defenderla, él también la hace sacar. Ok, está bien, aquí está la ley. Aplícala primero y después la completamos aquí. Para solucionar este problema, arreglémoslo acá como tiene que ser. Ustedes traen la ley, bueno, si son conocedores, tienen que ser practicantes de la ley al 100, nada de que aquí no, todo. Así de que sigo escribiendo. Y mire lo que dice. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros es el pecado, sea el primero a arrojar la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, ¿qué dice? ¿De qué? Acusados de su conciencia. Mire el problema que los metió Jesús. Acusado por su conciencia, por el conocimiento de la ley, no por otra cosa. Aquí la ley es la que está, en acción. La ley es la que se está tratando, la ley es la que se está manejando para solucionar este problema. Entonces, usando la ley, les dice Jesús: bueno, usa tu ley, y si la ley no te condena, si tu corazón está en paz,
porque has cumplido al 100 la ley, pásalo. Entonces, acusados por su conciencia, ¿qué les enseñaba la ley? No Jesús, sino la ley que ellos conocían les señalaba. Entonces, lo que Pablo nos acaba de decir en Romanos, dice que yo aprendí, he pecado por la ley. Entonces hay por lo menos de 3 a 4 cosas que la ley, o más bien, sí, la ley en este caso, pero en el caso nuestro, el pecado obra en nuestro corazón. Digo que lo saco y no lo saco. Ese fue un problema para ellos, porque la conciencia los acusó. Ahora la pregunta hoy aquí, ¿cuántas veces le ha pasado a usted? ¿O cuántas veces nos pasa todavía? No tiene que ser nadie en particular, sino la culpa. Que ese secreto, eso oculto, eso guardado, eso reservado, eso que no ha sido confesado, no ha sido declarado, no hemos muerto a eso, no hemos tratado la manera ni siquiera de matarlo, que la Biblia nos manda a deshacernos, a matar, a hacer un lado todo eso, pero hay algo que todavía arrastramos, que nadie sabe, nadie ve, nadie supo, nadie, nada, solo usted y Dios, solo mi corazón y Dios, y ahí está la culpa. Es como un martillo, ¿verdad? ¿O no? ¿No le has martillado la culpa algunas veces? O de repente ahorita mismo la culpa al Estado. Eso fue lo que pasó aquí. La conciencia los acusó, los señaló. La ley les decía, conociendo la ley, decía, si tú eres uno de los de la lista, hablando de la mujer que estaba ahí. Muchas cosas pudieron haber pasado en esta historia. Entonces llegamos a 9, ¿verdad? Pero ellos, acusados por su conciencia, se fueron. Se les quitó el ánimo, se les quitó la inspiración, se les quitó el celo de la ley. Desarmados totalmente, comenzaron desde el más viejo hasta los postreros, hasta que se quedó solo Jesús y la mujer. Bueno, hasta allá. Momento, y todavía la ley está en espera. Bueno, ya se arregló, por lo menos ya se arregló un asunto. Estos se fueron, no quedó ni uno, no sabemos cuántos iban. Pero para llevar la intención de matar a una mujer a pedradas, no eran 2 ni 3, eran su buena cantidad. El número que usted quiera poner, se fueron. Entonces, en la escena todavía que no se cierra, el telón, todavía la historia no se termina, solo quedan 2 más. La mujer acusada, la mujer encontrada en el acto. Aquellos ya se fueron avergonzados, con culpa. ¿Cómo cree que se sentía esta también? ¿Cómo? Con miedo. Con miedo. Y luego se fue. Ya nos pusimos en el lugar de aquello, ¿verdad? Ahora pongámonos en el lugar de la que todavía está ahí, tirada en el suelo, esperando la primera pedra. Y lo peor es que dice que según iba totalmente sin nada. No, algunos escritores mencionan eso, como fue encontrada en el acto mismo, en el momento, en el lugar, iba punto suspensivo, como sea su imaginación, por respeto a los niños y así iba la mujer, así como la
pescaron, así como la encontraron, así como la sorprendieron, así estaba. ¿Cómo estaba ella? Igual, con una culpa. Ya, disculpe, tengo que ver esto que no se me quede. La mujer era candidata a morir, pero igual, ¿verdad? Es un castigo señalado por la ley, mandado por la ley, ordenado por la ley y por consiguiente por Dios. Esa es la condición de la mujer. Te sigue diciendo acá, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Fíjense, miren la pregunta de Jesús, porque algunas veces esto lo leemos como algo afirmativo, pero no es afirmativo. Le está preguntando, ¿tú puedes creer que nadie te acusó? ¿Cómo te sientes porque nadie te acusó? Mira, sorpresa, nadie te acusó. Nadie. Ya, vemos la ley. Ahora pasamos a la gracia. Ahí solamente en esta historia se presentan las dos. Porque la ley decía, tiene que morir. Pero la gracia viene, cambia todo y dice, ni yo te condeno. Mire el hilo de separación. Como dice el título del párrafo. Hay un hilo de separación que usted y yo entendemos. ¿Cómo hay gente que puede ser cambiada? No, hombre, si yo lo conocí. Anduvimos juntos. A mí no me puede venir a engañar. Y ahora dice que es cristiano. Y ahora dice que solo la Biblia. Y ahora dice, ¿lo ha oído? ¿O lo ha sufrido tal vez? ¿Lo ha vivido en algún lugar? Puede ser hasta en la familia. Puede ser en el trabajo, puede ser en el barrio, puede ser en cualquier lado. Y de ahí pareciera que hay un sentir que decimos como que me equivoqué, como que me iba mejor antes. No, hermano. Vuelva a la gracia. La gracia dice, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Mire lo que mi esposa nos preguntó hoy. ¿Quién se puede levantar a testificar? ¿Quién ha sido salvo, lavado por la fe? Y ahí están los mensajes, ahí van los testimonios. Yo quería, pero pues yo siempre me espero acá por el momento el mensaje. Porque alabo a Dios también, ¿verdad? Por esa obra preciosa de su sangre en mi corazón. Pero hay una frase que cantamos usted y hoy en el himno 266. Comprado con sangre por Cristo. Mire lo que dice el párrafo número 2. Soy libre de pena y culpa. Soy libre, se imagina si la mujer hubiera sabido esa frasecita, esa parte, esa estrofa de este canto, se levanta ahí rápido y dice, soy libre de pena y culpa. Su gracia me hace sentir. Amén. Se olvidó de la culpa, se olvidó del castigo, se olvidó incluso del poder del pecado que la había tenido allá donde fue sorprendida, allá donde fue encontrada, de allá donde la vinieron arrastrando hasta aquí. Era un poder el que lo tenía allá en esa condición. Había un poder malo, perverso, diabólico, satánico, del infierno que la tenía ahí. Y por eso estaba aquí, y todo eso traía culpa, traía castigo, porque había un poder que la tenía ahí. Pero había otro poder sobrenatural, poderoso, eficaz, suficiente, que todavía es efectivo hoy mismo, que nos dice hoy, ni yo te condeno. Pero no solamente eso, vete, pero recuerda, cuando el pecado abundó, que te trajo aquí, sobreabundó la gracia, una gracia que te dice, ni yo te condeno, pero ahora sí, vete y no peques más. O sea, de aquí en
marca, el hilo está marcado por un antes y un después, un sufrir, un llorar, un condenar a la muerte, porque eso era lo que le esperaba por la ley, pero vino la gracia y dijo, ni yo te condeno, de ti no peques. Ese ni yo te condeno es la gracia, no hay otra cosa, no hay otra explicación. Aquí no puedo, aquí no, ni siquiera tengo por qué preocuparme. ¿Cómo explicarle a los hermanos esa frase? Pues ya conocemos quién la dijo. Si lo hubiera visto a alguien más, a lo mejor cuestionaríamos por qué lo dijo, pero viniendo de Cristo, hermano, gloria a Dios, que sabemos por qué lo dijo, porque sabemos que a nosotros también nos lo ha dicho. No se lo ha dicho a usted. Habrá alguien que no ha escuchado eso de parte de Dios. Hijo, yo te condeno. En mí hay salvación, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Yo aquí estoy, ni yo te condeno. Hay culpa, hay castigo y hay un poder que, hermano, el Señor nos libra. El Señor nos hace vencedores de la culpa, del castigo, del poder y de muchas otras cosas acerca del pecado. Bueno, pues antes de entrar a las preguntas, yo venía, dice que revisé los casos. Yo no sé desde cuándo, perdón, yo no me había percatado. Bueno, lo vi hace unos días, pero no me había percatado de lo que hay en la última parte de su programa, de su calendario. ¿Alguien lo ha usado? ¿O ni siquiera nos damos cuenta qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, hermano? Lo que he aprendido este mes. ¿Qué he aprendido este mes? ¿Qué he aprendido? Porque esto, más que cualquier otra cosa, debe de ser algo que aprendí, que conocí, que experimenté, que me cambió, que me transformó, algo que me hizo ver las cosas totalmente diferentes, me hizo entender, me hizo ver, me hizo sentir, me hizo comprender, me hizo analizar. Algo tiene que haber provocado, no por quién lo da, ni cómo lo da, porque ese no es mi enfoque, sino el contenido. ¿Quién lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Lo que yo le vengo a decir acá no es lo que yo digo, lo que yo pienso, no. ¿Quién lo dijo? Ni yo te condeno, y no peques más. Esa es la gracia. Eso es lo que Pablo nos ha tratado de escribir o enseñar en Romanos. Por uno echamos a perder todo. Aquella mujer allá estaba por el pecado de uno, allá estaba, había sido arrastrada por todo eso. Vino y estuvo frente al que vino a arreglar todo, y a la manera de arreglarlo le dicen, yo te condeno, yo lo arreglo todo. Todavía no he muerto, pero igual ya la gracia, estoy acá para revelar, para hablar, para predicar, para impartir la gracia, ni yo te condeno. Dice que Cristo no necesitó morir para empezar a perdonar, para empezar a orar, para empezar a sanar, para empezar a transformar. 12 hombres fueron sus mejores seguidores, bueno, 11. Y él ya empezó a cambiar, a transformar. Ven y yo te haré pescador de hombres. Eso era una transformación, eso fue un total cambio, no solamente de lugar, sino de vida, de todo. Entonces, Cristo fue el que impartió todo eso, y en esta ocasión, en este punto, pues lo vamos a impartir gracia, ni yo te condeno. En nuestro estudio es una parte que tenemos que analizar y ver de esa forma. El Evangelio habla de esto. Lo que estamos hablando es que el Evangelio habla de esto, de esas historias, de estos puntos. Lo que Jesús le dijo a esta mujer es prácticamente el poder del Evangelio. No me avergüenzo, dijo Pablo en su primer capítulo de Romanos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar y bueno, para todo. Al final
final para todo, pero pues, la obra de salvación es. Aquellos le dijeron a Jesús, bueno, ¿y tú con qué autoridad perdonas? Que es Dios. Pero bueno, para que vean, también puedo. Dile, le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y ya. Hay poder de sanar, pero también de salvar. Y eso todavía lo tenemos hoy. Amén. Entonces el Evangelio es precisamente eso. Vete y no peques más. Amén. Oiga, el Evangelio es vete, no te condeno, vete, pero no peques más. Y qué difícil es entender esa porción porque el pecado siempre está estorbando, está tratando de regresarnos a lo más bueno. Con eso terminamos aquí entonces el capítulo 2 y en la pregunta, ¿cuál nos quedamos? ¿Toca la cuál? Hoy toca la 13. Pregunto, ¿hoy toca la 13? Ok. A ver, hermana Adriana, ¿qué dice la 13? Porque yo le di mis preguntas aquí a la hermana. La 13 dice, ¿cuál es el engaño del evangelio carnal en que muchos han caído sin darse cuenta? ¿Cuál es el engaño? ¿Y la respuesta? Piensan que es posible ser salvos sin que el poder del pecado sea roto en sus vidas, el dominio de su poder. Piensan que es posible ser salvos sin el poder del pecado, sin que el poder del pecado sea roto en sus vidas. Decíamos lo que el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. El Evangelio es poder para cambiar, para quitar la culpa, el castigo, el poder y todo lo que el diablo y la carne, el mundo y la maldad ha hecho con nosotros. Muy bien, ¿alguien tiene algo diferente? Yo digo que enseña que el creyente puede seguir viviendo según la carne, sembrar para la carne y tener la esperanza de ir al cielo cuando muera. Ese es otro también grave error, que tristemente ha caído algunas doctrinas, algunas iglesias. No señalan el pecado, pero solamente con callar esa porción, que una vez más vuelvo a repetir, el poder del que no se avergüenza el apóstol Pablo. Hay un poder para hacer quitar, y el evangelio falso o el evangelio carnal no se enfoca, no le importa, no le interesa, no está preocupado por hacerlo, más bien para ver los cambios, para predicar acerca del cambio, porque si no, volvamos a la frase que dijo Jesús, vete y no peques más. Hay una condición para recibir esa gracia. Muy bien, 14, hermano René. Dice, ¿cómo reina la gracia? Dice, sí, cuando Dios nos salva, de Cristo nos da su nueva naturaleza y envía su Espíritu para morar en nosotros. Su gracia abunda y reina en el corazón y en la vida de su Hijo redimido. ¿Alguien tiene algo diferente? La gracia reina a través de la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Amén. Mire, hablando de eso, estoy preparando las preguntas del otro mes, del otro capítulo. No las traje porque todavía no las completo y quiero traérselas todo completo. Pero hay una, y ya se la voy a anticipar para que vayan preparándose, porque esa es individual. ¿Qué significa el reino de la gracia? Si quiere llevárselo, anótelo, pero si quiere esperar, no necesita contestarme ahorita, porque tampoco es de lo que me imagino, no. Vamos al estudio y veamos y pensemos qué es el reino de la gracia. Eso es especial. Hoy acabamos de hablar y de decir, aprender que la gracia sobreabundó y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, pero eso todavía tiene su significado, su profundidad, su mensaje, su enseñanza, su experiencia. ¿Qué es el reino de la gracia?
Muy bien, la 15, hermano Aurelio. Se dice, ¿de qué nos enseña la ley? La ley nos enseña de lo terrible, ofensivo y culpables que son nuestros pecados delante de Dios. De lo terrible, ofensivo y culpables que son nuestros pecados delante de Dios. ¿Esto? Sí. Descubrimos que el pecado abunda y reina en nuestro corazón y nuestra vida y clamamos a Dios pidiendo misericordia. Es todo lo que la ley nos enseñaba. Ahora, la ley como tal, Dios sabía perfectamente que el hombre era incapaz de cumplirla, porque nadie completó la ley al 100%. Y si aún lo hubiera, si existiera, ese que la cumplió tampoco fue salvo, porque por la ley nadie fue salvo. La ley no salvó a nadie. La ley como tal, solamente dice Pablo, fue el ayo, o sea, el guía, el maestro, el tutor, el que le enseña los primeros pasos, el ABC del Evangelio. Entonces, Dios, viendo que, o sea, sabiendo más bien, sabiendo que esto no iba a ser completado, entonces preparó como anticipo. Esto no fue un plan B o una cuestión de ni modo, como no se aprende en la ley, vamos a tener que aplicar, no. La misma ley enseñaba los sacrificios, ¿verdad? Porque más adelante estudia ahí el Éxodo y dice, en Levítico también está, de que como la ley me enseñaba a esto, pero no podía, había remedio. Traiga un corderito, traiga un animalito, traiga una palomita, o si no le alcanza, pues traiga aunque sea unos granitos, cebada y granos para ya lo último, porque también habían pobres, había gente de escasos recursos que no podía ni comprar ni una palomita, era para derramar sangre. Entonces dice Dios, bueno, traigan unos granos, dependiendo de la gravedad, dependiendo de la petición. Dios incluye en la ley esos sacrificios, pero dice no sé si es Santiago o es Pedro, perdón, dice que si la sangre de los machos cabríos obró a favor, se alcanzó, perdón, ¿cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Si esos animalitos, hermano, alcanzaron, provocaron, tuvieron su efecto por un año, claro, por un año, momentáneamente, temporalmente, pero surgió, funcionó. Bueno, eso, dice Pablo, otra manera de escribir, dice, eso solamente eran sombras o figuras de lo que habría de venir. Amén. O sea que la ley y los sacrificios que encerraban todo eso tenían solamente una enseñanza, pero el cumplimiento real y efectivo fue Cristo. Los sacrificios, todo muy bien, celosamente lo hacía. Yo creo que no sé cuándo hablamos de los altares, ¿qué día fue? Bueno, un día de estos hablamos de lo cuidadoso que hay que estar en el altar, ¿verdad? Bueno, eso era solamente una muestra, una sombra, una figura de lo que se cumplió en la vida de Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué me metí aquí? ¿Cuál fue la pregunta? No sé, muy bien, gracias, hermano. Todo eso nos convence la ley, que al final para entenderla tenemos que ver todo el contenido. Bueno, la 16. ¿Mana tiene la 16? Sí, la 16. Oh, perdón, bueno. Sí, díganme la 16 y ahora el resto aquí la vamos a hacer con las hermanas, porque se esforzaron y hay que reconocer ese esfuerzo y ese esmero. Sí, claro. Amén, hermana. La 16 define qué es la muerte espiritual y yo le puse la separación de Dios y el hombre a causa del pecado y su rebeldía. Muy bien.
La oí que usted estaba hablando de eso. A ver, díganos. Yo iba a leer la 17. No, pero hablando de la 16, ahorita me dice la 17. De la muerte espiritual es la separación del individuo de la vida de Dios en la salvación. Bien. Entonces no necesitamos morir. Porque otra de las enseñanzas de Pablo, como le digo, aquí vamos a estar hablando de Pablo. Pablo dice que Él nos resucitó, nos dio vida cuando estábamos muertos. Amén. Entonces, lo que está hablando aquí es de la vida espiritual. Y sí, estábamos muertos espiritualmente, pero gracias a la obra del Señor, ¿verdad? Tenemos vida. Muy bien, ahora sí, díganos la 17, hermano. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? Y la respuesta es renunciar a la impiedad y los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo presente. Amén. Ahí está la pregunta, la respuesta. Nos enseña, ¿y cuánto estamos dispuestos a aprender? Amén. Es la Biblia. No es el pastor, no es saber cuántos mensajes, no, es la Biblia, es lo que usted entiende, a la capacidad que usted tenga, a la disposición que usted tenga, al deseo, el anhelo de su corazón de cumplir lo que usted entiende, porque no vamos a entender todo, aunque deberíamos de hacerlo, pero no, le voy a dar por su lado. Es imposible que usted un día llegue al cielo y Dios le diga, bueno, vamos a ver, ¿qué aprendiste de Éxodo a Apocalipsis? En la primera nos poncha, y yo soy el primero. Y si estoy bien en ustedes, me voy a decir, no, pues ya. Si yo ponché, pues mis hermanos de poncha, no ponchado. O sea, como una X. Pero ¿saben lo que va a pasar allá? Dios no le va a decir, bueno, ¿cuánto aprendiste de qué? No. ¿Cuánto aprendiste? Y usted iba a estar, no, pues yo aprendí, pues no salí de Juan 3:16. Suficiente. ¿Qué sabes del amor que yo te di? Porque dice, ¿va? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, entonces sí supiste de mi amor. Sí supiste de mi hijo que se entregó para salvarte. ¿Cómo viviste eso? Solamente con Juan 3:16, hermano, con eso tenemos para enfrentar la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Sí. Y yo sé que usted sabe más que Juan 3:16. Sí. ¿Verdad? ¿O no? Y si no, pues ahorita les ponemos otros versículos ahí en su mente y corazón. Bueno, esos versículos, hermano, es la luz suficiente para que usted viva santamente. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, bueno, ya se sabe ese versículo. Eso también significa que el que deja de hacer lo que sabe que debe de hacer. Así es. O sea que si usted empezó a hacer algo y lo dejó de hacer, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si usted sabe que lo tiene que hacer, pero le está dando largas, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, por donde lo querramos ver, lo que usted sabe hacer y lo que usted no debe de hacer y no lo hace, no lo digo yo, lo dice el Señor. Así es de que la palabra de Dios, hermano, en lo poco que usted conoce, sabe, entiende, no necesita ir al instituto, no necesita graduarse, no necesita otra cosa. Si lo sabe hacer, si lo puede hacer, déle. Como quisiera yo, estoy orando, ayúdame a orar porque hay una invitación a seguir mis estudios, pero bueno, pasamos a la 18 mejor. Hermana Carla. ¿Qué hace Dios en la salvación? Nos quita tanto el castigo del pecado como su dominio. Nos libera y nos pone en la libertad en Cristo. Nos pone en la libertad de Cristo. Es que cada palabra, si usted la analiza, así como la lee, la analiza y se mete a pensar en eso,
nos pone en la libertad de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Porque dígame usted, ¿en dónde está limitado Cristo? ¿En dónde se ve reducido Cristo? ¿En dónde queda mal parado Cristo? ¿En dónde está avergonzado Cristo? ¿En dónde está en desventaja Cristo? En todo, usted aprende en nada, en ningún lugar. Bueno, y dice Pablo, volviendo otra vez a las enseñanzas, para que Él nos ha puesto en lugares celestiales. Amén. Eso, el capítulo 2 habla de esto, que pues no va a entrar más en esto, porque es precioso. A ver, número 19. Hermana, ¿dice? Dice, ¿qué hace el poder del Evangelio de Cristo? El poder del Evangelio impacta en el corazón y la mente, llevando a salvación a todo ser que no está en comunión con Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Mire qué maravilloso el poder del Evangelio, porque conocemos su poder, su fuerza, su potencia y su influencia dinámica sobre nuestra vida. Oiga, qué importante es esto. Conocemos el poder, estamos hablando del Espíritu Santo y por consiguiente el Evangelio. Conocemos el poder, conocemos su fuerza. ¿Cuál fuerza, hermano? A ver, un ejemplo de la fuerza del poder, de la fuerza del Evangelio. Yo tengo otra respuesta en esa. Dice que si el Espíritu Santo, por medio de su omnipotencia, o sea, de su poder, no nos ha sacado del dominio del pecado, estaríamos perdidos para siempre. Ahí se aplica el poder de Dios. Sí, así es solamente por ese poder. Yo tengo diferente también, hermano. El poder del Evangelio de Cristo transforma vidas al ofrecer salvación, perdón de pecados, reconciliación con Dios y la esperanza de vida eterna para aquellos que creen. Muy bonita respuesta, un excelente, buenísimo y todo. Analícelo paso por paso otra vez y aplíquelo a su vida. Amén. Apliquémoslo a nuestra vida. Amén. Todo lo que hemos hablado, todo lo que usted ha escrito, todo lo que usted ha aprendido, ¿cómo lo ve en su vida? El poder del Evangelio está así, en eficacia, en la fuerza, que bueno, ahí se pregunta, pero nos vamos a ir ya, eso lo damos por otro día. Su potencia y su naturaleza. Muy bien, terminamos con la 20. ¿Quién no contestó? Hermana Moya, ¿usted tiene su pregunta? La 20. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la salvación? Dice que nos traslada al reino de la gracia. Sí. Mire qué precioso ministerio del Espíritu Santo. Ese no es un trabajo humano. Imposible de que yo haga algo a favor de usted y lo ponga. Lo único que puedo hacer es ponerlo acá o pedirle al hermano ocupe este espacio, ese tiempo, pero de ahí el que nos pone delante de Dios en lugares, en puestos, en experiencias, en sitios, como lo es la salvación y el resto de la vida cristiana, es el Espíritu Santo. Es el único. Es el que lo mueve, es el que lo invita, es el que lo inquieta a hacer algo nuevo, algo diferente, algo que en verdad honre a Dios. La vida de santidad es así. Y procuramos, intentamos y oramos al Señor que el evangelio carnal no ocupe el lugar en esta iglesia. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos has dado de ver tu palabra. Hemos solamente repasado lo que hemos conocido, leído anteriormente. Pero qué tan importante es que tu Espíritu Santo sea el que nos lo recuerde, nos ministre, para que al final, Señor, el cambio, la transformación, el efecto de cada uno de estas palabras, de estos versículos, de esta enseñanza, este estudio, retome algo en nuestra vida
en nuestra actitud, en nuestra manera de pensar, en toda nuestra manera de ser, para la gloria de tu nombre. Es lo único que buscamos. Porque tu palabra nos enseña que Cristo le dice a sus discípulos, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.